Imagina esta situación, que seguro que a muchos les suena. Unos padres reciben una llamada del cole. Su hijo, su hija, parece que tiene problemas de conducta o que no siga bien la clase. Es un momento, que genera mucha inquietud, ¿verdad? Surgen mil preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Sí, así es. Y justo ahí, en ese momento, es cuando se ve la necesidad de una evaluación psicopedagógica y clínica que vaya más allá, que sea integral de verdad. Que no sea solo un trámite. Exacto. No hablamos de pasar un simple test y ya. La infancia, la adolescencia, son etapas muy complejas y es muy habitual encontrar lo que llamamos comorbilidad. Así que coexisten varias cosas, ¿no? Eso es, que puede haber, por ejemplo, un trastorno del neurodesarrollo junto con problemas emocionales o de conducta. Por eso la evaluación tiene que ser minuciosa, mirar la foto completa, digamos. Pues mira, hoy vamos a dedicar este tiempo precisamente a eso, a hacer un análisis en profundidad de cómo es ese proceso de evaluación. Nos basamos, claro, en documentación experta sobre el tema. La idea es entender bien los principios, qué información es la clave, cómo se consigue y sobre todo para qué sirve realmente, qué hace que una evaluación sea útil de verdad. Justo. El objetivo es desgranar todo eso para entender por qué una evaluación bien hecha, bien enfocada, puede marcar una diferencia enorme en el apoyo que se le da a un niño o una niña. No se trata solo de encontrar un problema, sino de abrir caminos para que se desarrolle mejor. Vale, entendido. Entonces, si tuviéramos que empezar por la base, por los cimientos de una buena evaluación infantil, ¿cuáles serían esos pilares irrenunciables? Pues hay varios fundamentales. El primero yo diría es entender que la evaluación no es una cosa puntual, no es un acto aislado, ¿sabes? Es recoger y analizar información a lo largo del tiempo, considerando muchas facetas. O sea, que esa idea de voy al psicólogo, hago un test y salgo con la etiqueta se queda muy corta. Cortísima. Y esto conecta con algo que me parece crucial y que cambia totalmente la perspectiva. El objetivo principal no es simplemente encontrar un déficit o poner una etiqueta. Lo fundamental, lo más importante, es determinar el potencial de aprendizaje de ese niño o niña. Ah, mira, qué interesante. No solo lo que no funciona. Claro. Es descubrir qué puede llegar a hacer y, sobre todo, qué ayudas necesita para poder desplegar ese potencial. Por eso decimos que su finalidad es eminentemente educativa y habilitadora. Buscamos identificar sus necesidades específicas, ya sean educativas, emocionales, de conducta, para poder tomar decisiones bien fundamentadas sobre cómo adaptar la respuesta educativa, qué ayudas darle, cómo ayudarle a progresar, vamos. Ese es un cambio de enfoque muy importante, ¿no? Pasar de buscar qué falla a buscar qué necesita para ir mejor. Justo esa es la clave. Y para poder saber qué necesita, necesitamos otro pilar, el enfoque ecológico y contextual. Ecológico. ¿Te refieres al entorno? Exacto. No podemos entender al niño o niña como si estuvieran en una burbuja. Hay que evaluarlo en su interacción constante con sus entornos. La familia, el cole, los amigos. Tiene toda la lógica, claro. Es que lo que pasa en casa influye en el colegio y viceversa. Son sistemas que están conectados. Claro, si en casa se actúa de una manera frente a una dificultad y en el cole de otra, totalmente distinta, el niño o la niña tiene que sentirse perdidísimo. Efectivamente. Por eso, cualquier plan de acción que salga de la evaluación tiene que buscar la coordinación, la coherencia entre la familia y la escuela. Y esta idea de conexión nos lleva al último pilar clave, el carácter colaborativo y multidisciplinar. El trabajo en equipo. Fundamental. Una evaluación rica, útil de verdad, no es trabajo de una sola persona. Necesita la implicación de todos los profesionales que puedan aportar algo. Psicopedagogos, orientadores, tutores, maestros de apoyo, logopedas, a veces hasta pediatras. Y por supuesto, la familia y los profes del día a día. Son piezas centrales de ese equipo, ¿no? Los que viven el cotidiano con el niño. Indispensables. Los adultos de referencia, la familia y los maestros no son solo fuentes de información, son agentes activos en todo el proceso y sobre todo en la intervención que venga después. Es un trabajo en equipo, de principio a fin. Vale, entonces tenemos estos principios. Proceso continuo, centrado en ayudar y no en etiquetar, mirando todo el entorno y trabajando juntos. Esto dibuja una forma de evaluar muy distinta a la idea clásica, ¿verdad? Nos da el marco. Pero, entrando ya en materia, ¿qué buscamos exactamente? ¿Qué información concreta necesitamos recopilar?
Pues aquí es donde se ve la complejidad, sí, porque necesitamos información de áreas muy diversas. Básicamente buscamos datos sobre 3 grandes ejes: el propio alumno, su entorno familiar y escolar, y su situación curricular. Empecemos por el alumno o alumna. Supongo que lo primero es entender bien por qué estamos aquí, ¿no? El motivo de consulta. Fundamental. Hay que empezar por ahí, sí. Pero, yendo más allá de la queja inicial, necesitamos una descripción muy concreta y detallada de las conductas o dificultades que preocupan. En plan, no vale decir es disruptivo. No. Claro. Hay que precisar. ¿Qué hace exactamente? Grita, se levanta sin permiso, interrumpe constantemente, pega. Y luego, ¿con qué frecuencia ocurre? ¿Cuánto dura cada episodio? ¿Con qué intensidad? Y algo importantísimo, ¿en qué contextos? ¿Solo en clase de mates? ¿También en el patio? ¿En casa? ¿Con los abuelos? Necesitamos datos objetivos para valorar si esas conductas son realmente clínicamente significativas. ¿Qué quiere decir eso? Si son graves. Quiere decir si interfieren de forma importante en su vida diaria, en su aprendizaje, en sus relaciones o en la vida de los demás. Si realmente suponen un problema funcional. Comprendo. Pasar de la etiqueta general tipo se porta mal o no aprende a la observación detallada a los hechos. Y después, ¿cómo diferenciamos si es una dificultad específica de aprendizaje o algo más general de su capacidad? Esa es una distinción clave, sí. Por un lado, necesitamos evaluar su funcionamiento cognitivo general. La inteligencia, digamos. Bueno, más que un número de CI, miramos las habilidades cognitivas, el razonamiento, tanto verbal como más manipulativo, la memoria de trabajo, esa que usamos para retener información mientras hacemos algo, la velocidad con la que procesa la información, su capacidad para planificar. Para esto se suelen usar pruebas estandarizadas, como la escala WISC, por ejemplo, que nos da un perfil de puntos fuertes y débiles en estas áreas. Vale. Y por otro lado, evaluamos sus habilidades académicas instrumentales, cómo lee, cómo escribe, cómo maneja las mates básicas. Aquí también hay pruebas específicas, como el PROLEC para la lectura, por ejemplo. Y el objetivo es ver si hay como un desfase, ¿no? Es decir, si su capacidad general parece normal, pero falla mucho en lectura, por ejemplo, podríamos pensar en un trastorno específico del aprendizaje, como la dislexia. Exacto, esa es una de las posibilidades. Un trastorno específico del aprendizaje, TEA, como dislexia, discalculia. Pero ojo, también tenemos que descartar que esas dificultades académicas sean parte de un cuadro más global. Podrían deberse a un trastorno del desarrollo intelectual, TDI. Vale. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Pues que en el TDI no solo encontramos limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, en el razonamiento, la resolución de problemas, etc., sino también en el funcionamiento adaptativo. Funcionamiento adaptativo. ¿A qué te refieres con eso? Son las habilidades que necesitamos para manejarnos solos y de forma responsable en el día a día, según lo esperado para nuestra edad y nuestra cultura. Ah, vale. Incluye cosas como el cuidado personal, vestirse, asearse, las habilidades para relacionarnos, para comunicarnos, usar el transporte, seguir normas. Son habilidades prácticas, sociales, conceptuales. En el TDA, tanto la capacidad intelectual como estas habilidades adaptativas están por debajo de lo esperado. Entendido. ¿Y si el problema principal no es tanto académico, sino más de comportamiento, esas conductas que suelen llamar disruptivas? En esos casos, hay que evaluar con cuidado si hay síntomas compatibles con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH. Claro. Esto implica mirar el nivel de inatención, si se distrae fácil, le cuesta organizarse, pierde cosas, de impulsividad, si actúa sin pensar, interrumpe mucho, y de hiperactividad si se mueve demasiado o le cuesta estar sentado. Y es crucial verificar 2 cosas: si estos síntomas estaban ya presentes antes de los 12 años y si se dan en 2 o más contextos, por ejemplo, en casa y en el cole. Esto es importante para confirmar que no es solo una reacción a un sitio o situación concreta. Tiene sentido. Buscar un patrón más estable, más generalizado. Eso es. Y además del TDAH, hay que valorar si hay patrones de conducta negativista, desafiante o incluso agresiva. Como llevar la contraria siempre, enfadarse mucho. Sí, hablamos de enfados frecuentes, discusiones constantes con adultos, desafío a las normas, culpar a otros de sus errores, mostrarse muy irritable o rencoroso. En estos casos, es imprescindible mirar también las pautas educativas en casa. Cómo se ponen los límites, cómo se gestionan los conflictos, qué tipo de disciplina se usa.
A veces, las dificultades del niño están muy ligadas a dinámicas familiares o estilos educativos que no ayudan, o que son poco consistentes. Y mencionabas antes la comorbilidad, que rara vez un problema viene solo. Efectivamente, es muy frecuente en niños y adolescentes. Por eso, una evaluación completa no puede quedarse solo en lo que motivó la consulta. Tiene que explorar activamente si hay otros problemas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, por ejemplo, síntomas de ansiedad, miedos excesivos, fobias, ansiedad por separación, preocupaciones muy intensas o incluso rechazo a ir al colegio. También hay que estar atentos a señales de bajo estado de ánimo o depresión infantil, que, ojo, no siempre es tristeza clara. A veces se manifiesta más como irritabilidad constante, pérdida de interés por jugar o por cosas que antes le gustaban, cambios en el apetito o el sueño, o una bajada en las notas sin otra causa aparente. Cierto. A veces la depresión infantil se enmascara. Sí. Y no podemos olvidar los problemas de comunicación, un posible trastorno del lenguaje que dificulte entender o expresarse bien y que puede estar en la base de problemas de aprendizaje o de relación con otros niños. Madre mía, es como ir encajando las piezas de un puzzle muy complejo solo con la información del propio niño. Pero decías que mirar el entorno es igual de crucial. Absolutamente. El contexto sociofamiliar es una pieza clave del puzzle. Necesitamos entender cómo funciona esa familia, cuál es el estilo de crianza, cómo se comunican, qué apoyo recibe el niño, si hay situaciones de estrés importantes, conflictos, separaciones, problemas económicos. Sabemos que un entorno familiar que no cubre bien las necesidades emocionales o de atención del niño, o que es muy inconsistente o muy conflictivo, es un factor de riesgo importante. Puede hacer que los problemas aparezcan o se mantengan. Incluso leí en la documentación algo sobre el rechazo parental. Sí, la percepción de rechazo por parte de los padres, aunque no sea intencionado a veces, puede tener un impacto muy negativo en el niño. Había también una idea interesante, eso de que a veces el niño, con sus síntomas, es como una especie de portavoz de tensiones familiares que no se dicen abiertamente. Sí, esa es una perspectiva que viene de los enfoques sistémicos de la terapia familiar. Plantea que, en ocasiones, los problemas del niño, su ansiedad, su rebeldía, sus dificultades, pueden ser una manifestación, a menudo inconsciente para todos, de un malestar o un desequilibrio en el sistema familiar. ¿Suena delicado? Lo es. No se trata de culpar a nadie, para nada, sino de entender que las dinámicas familiares influyen y a veces el síntoma del niño es la única forma que tiene el sistema de avisar de que algo no va bien. Es un ángulo que, abordado con sensibilidad y sin juicios, puede dar mucha luz. Entiendo. Y más allá de lo emocional, la familia también influye directamente en lo académico, ¿no? Su actitud, el apoyo que dan. Sin duda, es importante saber qué actitud tiene la familia hacia los estudios, qué valor les dan, cómo acompañan las tareas buscando el equilibrio entre apoyar y fomentar la autonomía sin sobreproteger ni exigir demasiado, y cuál es su grado de implicación real con el cole y el aprendizaje de su hijo. Vale. El contexto familiar es una cara de la moneda. La otra es el colegio. El entorno escolar, fundamental. Y no basta con mirar las notas, ¿eh? Claro. Necesitamos recoger información de los profesores, sus informes previos, si los hay, su percepción sobre las dificultades y también sobre los puntos fuertes del alumno, cómo explican ellos su rendimiento. Es relevante saber qué estrategias han intentado ya en clase y, yendo un paso más allá, hay que valorar aspectos como la calidad de la relación profesor-alumno, el clima general de la clase, si la metodología de enseñanza se ajusta a las necesidades del niño. Un cole donde el niño se siente incomprendido, etiquetado o donde la enseñanza no conecta con él puede ser parte del problema, claro. Y mencionabas también los factores culturales como parte de ese entorno. ¿Cómo influyen? Influyen, y mucho. Fíjate, lo que se considera una conducta normal o problemática, las expectativas sobre cómo se desarrollan los niños, incluso la forma de expresar el malestar emocional, todo eso puede variar muchísimo entre culturas. Es verdad. Por eso, al evaluar, es esencial tener en cuenta los antecedentes culturales y lingüísticos del niño y su familia. Ignorar esto nos puede llevar a interpretar mal ciertas conductas o a usar herramientas de evaluación que no son adecuadas para ellos. Y ligado a esto, no podemos olvidar la posición socioeconómica.
Las dificultades no se viven igual si se cuenta con recursos y apoyos que si no se tienen. Esto plantea una cuestión de fondo. Si la normalidad depende tanto de la cultura, ¿cómo se establece el límite? ¿Qué es realmente un problema? Ujú. Es una pregunta excelente y no tiene una respuesta fácil ni única. Precisamente por eso, la evaluación debe ser sensible y personalizada. Hay que huir de aplicar estándares rígidos a todo el mundo por igual. Se trata de entender el malestar o la dificultad en el contexto específico de esa persona y esa familia, valorando cuánto interfiere eso en su vida y en la de los demás. Bien, tenemos los principios que guían la evaluación y una idea clara de toda la información que hay que recoger tanto del niño como de su contexto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se consigue todo esto? ¿Cuáles son las herramientas del evaluador? Pues mira, la herramienta clave no es un test concreto, aunque los usemos. La herramienta principal es la capacidad del profesional para integrar toda la información, lo que llamamos la síntesis clínica. ¿Como un detective que junta las pistas? Algo así, sí. Recoges pistas de distintas fuentes, entrevistas, observación, pruebas, y luego tienes que construir un relato coherente que explique lo que está pasando. Para recoger esas pistas usamos una combinación de métodos. ¿Y cuáles serían los principales? Las entrevistas son absolutamente fundamentales, principalmente con los padres o cuidadores principales, y con el propio niño o adolescente si tiene edad suficiente, claro. Con los padres buscamos reconstruir la historia del desarrollo del niño, entender a fondo por qué vienen a consulta, descartar posibles causas médicas y, sobre todo, analizar lo que llamamos las relaciones funcionales del problema. Relaciones funcionales. Suena un poco técnico. ¿Puedes explicarlo? Claro, es bastante sencillo en realidad. Se trata de entender qué ocurre justo antes de que aparezca la conducta que nos preocupa, los posibles desencadenantes, lo que llamamos antecedentes, y qué ocurre justo después, las consecuencias, tanto para el niño como para los demás. Esto nos ayuda a entender qué puede estar manteniendo esa conducta, a veces sin que nadie se dé cuenta. Ah, vale. Como el ejemplo típico de la rabieta, ¿no? Si cada vez que monta una rabieta, conducta, porque le han dicho que no a algo, antecedente, al final consigue lo que quería, consecuencia, pues es probable que la rabieta se repita. Exacto. Buscamos el para qué de la conducta, no solo el qué. Y la entrevista con el niño o adolescente Sí, ¿qué se busca ahí? es crucial para conocer su propia visión de las cosas. ¿Qué le preocupa a él o a ella? ¿Qué le gustaría cambiar? ¿Cuál es su motivación para hacer un cambio? Se trata de escucharle activamente, de verdad, para poder construir juntos una narrativa, una comprensión compartida de lo que le pasa, y también de sus recursos, de sus puntos fuertes. A menudo, sobre todo los adolescentes, tienen una percepción muy aguda de la situación y de lo que se espera de ellos. Su voz es imprescindible. Darle protagonismo a su propia historia. Me parece esencial, sí. ¿Y qué más herramientas se usan, además de hablar? Pues los registros de conducta y la observación directa son muy valiosos. Podemos pedir a los padres y a los profesores que lleven un registro durante unos días. ¿Un diario? Algo así, un diario de campo. Anotar de forma sistemática cuándo, dónde y cómo ocurren las conductas que nos interesan y qué pasa justo antes y justo después. Como decíamos, nos da información muy objetiva y muy metida en el contexto real. Y la observación directa supongo que implica ir al entorno natural, al colegio sobre todo. Exacto. La observación en el aula y a veces en otros sitios como el patio o el comedor puede ser muy reveladora. Pero ojo, no vale con una visita rápida de un cuarto de hora. Claro. Para que sea útil tiene que ser sistemática, o sea, planificada, saber qué vamos a observar y cómo, y realizarse durante un tiempo suficiente como para tener una muestra real del comportamiento del niño en ese contexto. Nos permite contrastar lo que nos cuentan en las entrevistas o lo que sale en los cuestionarios con lo que vemos con nuestros propios ojos. Y supongo que también entran en juego los famosos tests y cuestionarios estandarizados, ¿no? Complementaria a las otras, eso sí. Utilizamos pruebas psicométricas para evaluar aspectos cognitivos, como el WISC que comentamos antes, y de rendimiento académico, lectura, escritura, cálculo. Y también empleamos cuestionarios o escalas estandarizadas para recoger información sobre aspectos conductuales y emocionales. Hay muchos, el SENA, el BASC, el CBCL. Suelen tener versiones para padres, para profes y a partir de cierta edad para que responda el propio chaval, lo que llamamos autoinformes. Nos dan información comparativa, ¿sabes? Cómo se sitúa el niño en relación a otros de su edad en esas áreas.
Pero entiendo que los resultados de estos test no son la verdad absoluta, ¿no? No es sacar una puntuación y ya está. Para nada. Son una pieza más del puzzle. Importantísima a veces, pero una pieza más. Interpretar los resultados de un test requiere juicio clínico. ¿Qué quieres decir? Pues que una puntuación baja en una prueba puede deberse a muchas cosas. Que el niño tuvo un mal día, que no estaba motivado, que tiene dificultades específicas en esa tarea, que no entendió bien las instrucciones. Hay que valorar esa puntuación siempre en el conjunto de toda la información que hemos recogido. La síntesis clínica, ese proceso de integrar y dar sentido a todas las piezas, es lo verdaderamente importante, no el número aislado. Vale, tenemos entonces entrevistas, registros, observación, pruebas, un montón de información. Y llegamos al final del proceso de evaluación. ¿Cómo se traduce todo esto en algo útil para la familia y para el colegio? ¿Cuál es el producto final? Pues aquí volvemos a una idea clave que dijimos al principio, sobre todo si hablamos desde una perspectiva psicopedagógica, centrada en la escuela. El objetivo final no debería ser simplemente poner una etiqueta diagnóstica. Aunque a veces sea necesaria. Claro, a veces identificar si se cumplen los criterios para un determinado trastorno, TDAH, dislexia, lo que sea, puede ser útil. Útil para entender qué pasa, para acceder a ciertos recursos o ayudas. Pero el foco principal, insisto, debe estar siempre en la intervención. La pregunta clave no es qué tiene, sino qué necesita y cómo podemos ayudarle. O sea que el diagnóstico, si lo hay, es un medio para orientar la ayuda, no la meta final. Exactamente. El diagnóstico, si se llega a él, debe surgir de esa síntesis clínica global que comentábamos. Pero lo realmente valioso, lo que marca la diferencia, es lo que viene después, la planificación de la intervención. La evaluación tiene que culminar en un plan de apoyo individualizado, diseñado específicamente para las necesidades y también para las potencialidades de ese niño o niña en concreto dentro de sus circunstancias particulares. No valen las recetas universales para todos. ¿Y qué debería incluir ese plan de apoyo? ¿Qué tipo de cosas? Pues debería definir objetivos claros, realistas y, muy importante, consensuados con la familia. Y siempre que sea posible con el propio niño o adolescente. Que todos estén de acuerdo en a dónde quieren llegar. Eso es. Y por supuesto debe detallar las estrategias y actuaciones concretas que se van a llevar a cabo. Pueden ser cosas muy variadas. Adaptaciones metodológicas en el aula, programas de refuerzo específico para ciertas habilidades, entrenamiento en habilidades sociales, técnicas para manejar la conducta como el refuerzo positivo, la economía de fichas, apoyo emocional, orientación a la familia sobre cómo actuar. Y me imagino que, de nuevo, la colaboración es fundamental para que ese plan funcione de verdad. Imprescindible. Para que los cambios sean efectivos y sobre todo se mantengan en el tiempo, la implicación activa y coordinada de la familia y del centro escolar es crucial. Que todos remen en la misma dirección. Exacto. Si cada uno va por su lado o si las estrategias que se acuerdan luego no se aplican de forma consistente, es muy difícil que haya un progreso real y duradero. El éxito depende, en gran medida, de eso, de que todos los implicados trabajen juntos. Queda muy claro que estamos hablando de un proceso complejo, sí, que requiere tiempo, varios profesionales, mirar muchos ángulos, pero con un norte muy definido, comprender a fondo para poder ayudar de la forma más eficaz posible. Has captado la esencia perfectamente. Una evaluación psicopedagógica y clínica integral es, como venimos diciendo, un proceso dinámico, que mira el contexto, que se basa en la colaboración. Su verdadero valor no está tanto en la etiqueta que pueda surgir, sino en la comprensión profunda que nos da sobre las necesidades educativas, emocionales, sociales, de ese niño o niña, siempre dentro de su entorno particular. El mensaje clave entonces sería la importancia de ir más allá de los síntomas que vemos a primera vista, de considerar esa danza constante entre la persona y sus contextos, la familia, el cole, la cultura, y de mantener siempre la mirada puesta en la intervención práctica, en el apoyo ajustado a lo que necesita. Precisamente. Y fíjate, todo esto que hemos analizado sobre la evaluación nos abre quizás una puerta a una reflexión final un poco más amplia. Adelante, parece interesante. Si llegamos a la conclusión, como parece evidente, de que el bienestar y el desarrollo de un niño están tan ligados a la calidad de sus entornos, la familia, el colegio, la cultura en la que crece, ¿hasta qué punto una reflexión honesta sobre nuestro propio papel, nuestras expectativas y nuestras acciones dentro de esos sistemas, como padres, como educadores, como sociedad en general, podría ser la mejor forma de apoyar su desarrollo y quizás prevenir dificultades? Incluso antes de que sea necesaria una evaluación formal?
Es una pregunta potente para quedarse pensando, desde luego. Nos devuelve la mirada hacia nosotros mismos y nuestro impacto en ese ecosistema infantil del que formamos parte. Sin duda, da que reflexionar.